Estimados hermanos y hermanas, les saludo fraternalmente en Cristo. Mi deseo es que la gracia y la bendición de Dios reposen sobre cada uno de ustedes en este momento particular y los cubra, los acompañe, los fortalezca en este tiempo de dificultades, de pruebas, de desafíos. En esta ocasión quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4, un pasaje hermoso de las Escrituras, muy conocido para nosotros. Solemos mencionarlo constantemente en nuestras reuniones de oración, exhortándonos mutuamente a aprender a descansar en el Señor, a confiar en el Señor, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Capítulo 4, versículo 5 en adelante, leemos lo siguiente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un hermoso pasaje de las Escrituras. Aquí tenemos algunas referencias generales con respecto a la vida del cristiano. La primera referencia tiene que ver con el estilo de vida, con aquello que debe caracterizarnos a nosotros como hijos de Dios, entendiendo que el propósito de Dios es que nosotros podamos ser de bendición en sus manos y para gloria de su nombre, que el sentido de nuestra misión no tiene que ver con nosotros mismos, sino con los demás. Por eso sintetiza el apóstol Pablo este concepto diciendo que vuestra gentileza sea conocida, que nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar sea de una persona gentil, agradable, atento a los demás. Que de esta manera podamos marcar la diferencia en el mundo en donde vivimos, donde todos corren ansiosamente de aquí para allá, donde la preocupación y la desesperación caracteriza a la vida cotidiana, donde todo el mundo está pensando en sí mismo y en su situación particular y se olvida de los demás y sus necesidades. Entonces la posibilidad de poder concentrarnos en el propósito de Dios y entender que estamos en este mundo con una misión, que Dios quiere utilizarnos como herramientas suyas en sus manos, que Él quiere hacer de vos y de mí canales de bendición, donde su bendición fluya a través de nosotros y llegue a los otros, a aquellos que todavía no lo conocen a Él como Salvador personal. Pero las compuertas de ese canal de bendición están cerradas en tanto nosotros estemos enfocados en nosotros mismos, pensando en nuestras situaciones particulares, concentrados en nuestras preocupaciones y ansiedades. Y permanecerán cerradas también mientras los demás no abren su corazón para recibir el mensaje de Dios, para creer en Jesucristo. Y no lo van a hacer a menos que vean algo diferente en nosotros. Dios va a utilizar tu buen testimonio para tocar corazones, para generar inquietudes y apertura inclusive a la fe. Por eso es importante que las personas nos vean como gente común y corriente que está al alcance, que se preocupa por los demás, que pone en evidencia que los demás importan. Así que el apóstol Pablo presenta este concepto como algo fundamental y parte de la vida cristiana. El otro aspecto tiene que ver con la esperanza. El Señor está cerca en términos de que el Señor está con nosotros, al lado nuestro, está cercano a nosotros. Y la posibilidad de tener comunión estrecha, íntima con Él cuando querramos. La distancia que hay entre Dios y nosotros es la simple distancia de una oración. La posibilidad de hacer un alto, parar con nuestra rutina, con nuestras situaciones particulares y concentrarnos en el Señor, buscarlo en oración y ahí Él va a estar. Él está cerca y eso marca la diferencia. Dios está con nosotros en el camino. Pero esta expresión también tiene la referencia escatológica, indicando que el Señor está viniendo y que su venida está cerca. Por lo tanto, somos desafiados a vivir nuestra vida cristiana en esta tierra sabiendo que estamos de paso y que en breve estaremos con el Señor en la eternidad. Esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Y esto debe caracterizarnos también como cristianos, como hijos de Dios, en un contexto de preocupación, de ansiedad, de quejas, de fatalidad, de muerte, poder levantar la bandera de esperanza y compartir con aquellos que nos rodean que no todo está perdido. Que al contrario, aún en medio de las cenizas, Dios levantará a aquellos que creen en Él,
que Él es la resurrección y la vida y que aún aquellos que están muertos vivirán si creen en Él. La posibilidad de aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Así que, mis hermanos, el desafío de Dios para nosotros es vivir la vida cristiana de manera integral, pensando en el aquí y ahora, pero con perspectiva eterna. Y el propósito es que pudiéramos ser de inspiración en el lugar donde estamos, en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, de conducirnos, de vivir, con nuestras expresiones y especialmente con nuestra palabra, con nuestra voz, que podamos compartir a Jesucristo en donde estemos. Ahora, estamos en este mundo y la Biblia dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Y eso queda claro, aflicciones de todo tipo, aflicciones individuales que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra forma de vida, con nuestras realidades personales, pero también aflicciones del contexto social, contexto económico y este año también contexto político, ya que es un año de elecciones y la arena política va a estar bastante compleja allí. Por eso necesitamos aprender a vivir la vida cristiana en forma integral. Y el apóstol Pablo dice que por nada debemos estar afanosos, traduce la versión Reina Valera clásica. Otras versiones hablan de no estar afligidos, ni angustiados, ni preocupados por las cuestiones de este mundo. El mismo Señor Jesucristo dice, no se preocupen por lo que van a comer, vestir, beber, porque Dios conoce todas esas cosas. Por más que ustedes se preocupen sobre esto, no van a poder hacer nada más que preocuparse. No van a resolver el asunto preocupándose o estando ansiosos, sino al contrario, todavía lo van a complicar más. Por eso el apóstol Pablo es tajante diciendo por nada, nada debe movilizarnos, inquietarnos hacia la ansiedad, hacia la preocupación o la angustia. Y esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Cuando vamos navegando por esta vida y vemos que las olas golpean contra nuestra barca y de pronto vemos que ya empiezan a ingresar y nos empezamos a hundir como Pedro allí en el mar de Galilea, la situación se complica y la desesperación empieza a embargar nuestros corazones y humanamente hablando es difícil mantenerse firme en ese momento. Como siempre digo, hay que estar en medio de la prueba. Hay que estar en medio de las situaciones difíciles, donde te golpean de diferentes lados y tenés que sobrevivir. Pero bueno, nosotros venimos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, pasando por diferentes situaciones y nos han golpeado desde diferentes lados durante este tiempo de pandemia que ya estamos llevando por largos meses. Pero lo cierto es que estamos aquí, el Señor está con nosotros, nos sostiene. Y uno se pregunta, pensando en el año pasado, en aquellos momentos de tanta incertidumbre, ¿de qué valió tanta preocupación, tanta ansiedad si el Señor se encargó de resolver todas las cosas y de guiar nuestros pasos, nuestras vidas, cubrirnos de una manera especial y estamos aquí? El preocuparnos no nos ayudó, sí nos ayudó en ocuparnos de las cosas. Así que nosotros no debemos preocuparnos, ocuparnos de antemano, porque esto genera ansiedad cuando estamos pensando de cómo va a ser, qué va a pasar después del 30 de abril, qué va a pasar con tantos casos de COVID en la zona, qué va a pasar con las personas vulnerables que están con nosotros, que forman parte de nuestros afectos, de nuestra familia. ¿Qué pasaría si les agarra a ellos? Todas estas son preocupaciones de tal vez puede ser entonces, simplemente preocupaciones que generan ansiedad. Y la ansiedad termina generando angustia y no resuelve el problema, sino aún peor, lo complica más. Por eso el apóstol Pablo hace un fuerte énfasis en la necesidad de no estar ansioso por nada, de no estar preocupado por nada. Esto es interesante, cuando nosotros pensamos en la ansiedad y en la preocupación, entonces estamos pensando en el hecho de que de alguna manera todo depende de nosotros y no sabemos cómo reaccionar o qué hacer frente a eso. Ahora, cuando hablamos desde la perspectiva cristiana, la referencia es que todo depende de Dios y Dios se encarga de obrar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, y nosotros podemos estar tranquilos, confiados de que lo que Dios va a decidir es lo correcto, es lo mejor, aunque tal vez no lo entendamos en el momento. Lo que sí tenemos que hacer, y es la tercera referencia que quiero compartir con ustedes, es orar a Dios. En vez de estar afanados o en vez de estar ansiosos, preocupados, la posibilidad de orar a Dios y descansar en el Señor.
Es más, aquí se está hablando de diferentes tipos de oración. Hace referencia a toda oración y también hace referencia al concepto de ruego, como una manera de implorar a Dios por favor, si fuera necesario. Nosotros sabemos que no vamos a cambiar la voluntad de Dios por una oración. Él es soberano y Él cumplirá sus propósitos, pero nosotros podremos clamar a Dios y podemos descansar en Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que nada se escapa de sus manos. No debemos preocuparnos, sí ocuparnos de orar y de confiar en el Señor y entonces descansar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces cuando hacemos eso, la paz de Dios habita en nuestros corazones, reposa sobre nuestros corazones. Esa paz de Dios especial, sobrenatural, difícil de entender inclusive o de explicar. Esa paz de Dios guardará nuestros corazones irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso porque en Él estamos seguros. En Él podemos vivir confiados. En Él podemos levantarnos cada mañana y dar gracias a Dios por un nuevo día y saber que si el Señor lo permite, llegaremos al final del día y veremos su fidelidad, su misericordia, su gracia abundante sobre nosotros. Y si no fuera así, sabemos que nuestra vida está asegurada con Cristo en Dios. Nuestra eternidad está segura porque somos hijos de Dios, pecadores redimidos por la sangre de Jesús, herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo. Así que frente a las situaciones difíciles que generan angustia, preocupación, ansiedad en la mayoría de las personas, nosotros como cristianos debemos mantener en alto nuestra misión, la posibilidad de ser canales de bendiciones en las manos del Señor y que muchos puedan conocer a Cristo como Salvador personal a través de nuestro testimonio, pero también de nuestras palabras, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de relacionarnos, tal como somos, como hijos de Dios, como cristianos, como debemos ser. Y en este sentido debemos aprender a sobrellevar las diferentes situaciones de la vida, entendiendo la necesidad de no estar afanados por nada de esta vida, de este mundo, sino al contrario, la posibilidad de encomendarnos en las manos de Dios, orar a Dios, rogar a Dios, implorar a Dios por la situación que sea y descansar en Él sabiendo que Él tiene el control, que Él tiene cuidado y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que el Señor les bendiga ricamente, les guarde, les cuide y les utilice para su gloria, que allí donde estás pueda ser un canal de bendición, orando y también compartiendo tu fe. Un abrazo grande en la distancia y como siempre decimos, orando unos por otros y juntos también por los demás. Bendiciones. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.